asombroso, incomparable. Eres increíble. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Veamos esas tribulaciones que dice la palabra del Señor. Número 1, en el hambre te salvará de la muerte. Número 2, y del poder de la espada en la guerra. Número 3, del azote de la lengua serás encubierto. La número 4 dice, no temerás la destrucción cuando viniere. La número 5, de la destrucción y del hambre te reirás. Esa es la número 6. Y la 7ª, y no temerás de las fieras del campo. Esa es la número 7. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Maravillosa esta porción de la palabra de nuestro Dios, la cual escribe aquí el patriarca Jod, hablando Dios con él, gloria sea el nombre del Señor. Él entiende que Dios es poderoso y dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, nosotros no podemos menospreciar la corrección, la disciplina del Todopoderoso, pues el Señor corrige, castiga para bien, al igual los padres también castigamos a nuestros hijos por su bienestar, por su beneficio, para que se enderece, para que le vaya bien en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Él hiere y sus manos pueden curar. Así que si el Señor permite la llaga, dice por ahí, Él también la vendará. En 6 tribulaciones, cosas, ¿verdad?, que te pueden atribular, que te pueden entristecer, que te pueden sentir, ¿verdad?, apesadumbrado, triste, en dolor. Dice la palabra que son 6, pero que el Señor te librará. Y aún en la 7ª, o sea, hay muchas tribulaciones, pero aquí la que especifica la palabra del Señor está hablando para una persona que teme al Señor. Dice aquí el versículo 17, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, aquí vemos una persona que es temerosa de Dios, a quien Dios lo disciplina, a quien Dios lo castiga, porque hay una coinonía, hay una relación entre esa persona y su Creador. Entonces nosotros entendemos por la poderosa palabra del Señor que aunque hayan tribulaciones, el Señor nos libra de ellas. Pues la Biblia dice que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero que confiemos que el Señor venció y nosotros también venceremos. O sea, el hecho de que tú seas creyente, que sea cristiano, una persona temerosa de Dios, una persona que sirva al Señor, no significa que no pasarás por momentos difíciles. No significa que no tendrás tribulaciones, angustias, pruebas, dolor, tristeza. Puede llegarte, claro. Son cosas, ¿verdad?, que suceden aquí en la tierra. Pues en el cielo ni hay tristeza, ni hay dolor, ni hay llanto, ni hay enfermedad, no hay desesperación ninguna, no hay ningún pesar. Eso es lo lindo de la vida del cielo, por lo cual nosotros estamos luchando aquí en la tierra, porque queremos disfrutar de esa vida celestial, de esa patria que el Señor fue a prepararnos a nosotros, como dice la palabra poderosa en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, se está refiriendo al cielo. Entonces no fue que el Señor fue a hacer construcciones allá, de que tú vas a vivir en esta habitación, no, no, no. Hay lugar suficiente. Entonces, tú sabes que
tienes que hacer los preparativos. Tú tienes apartamento, tú tienes que saber quiénes van a vivir, dónde lo vas a colocar, quién está en el número 1, en el número 2, en el número 3, así sucesivamente. Entonces, el Señor sabe el lugar que vamos a ocupar, dependiendo de tu entrega al Señor. Claro, pues la Biblia lo especifica. Los apóstoles tienen un lugar especial. Los 12 patriarcas tienen lugares especiales allá en el cielo. Entonces, si tú eres una persona que te ha entregado enteramente al Señor, que le ha sido fiel a Dios en todas las cosas, Dios te tiene tu lugar especial. Un lugar para ti. No, por eso Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Pero voy a prepararle lugar a ustedes para que donde yo estoy. ¿Por qué Él dice donde yo estoy? Porque eres del cielo. Él dejó su trono de gloria, pero nunca dejó de ser celestial. Nunca dejó de ser Dios. Aunque vino como hombre, Él tenía su lugar allí. Como cuando una persona vive en República Dominicana y se va a algún país, ¿verdad? A estar una estadía, tiempecito, dice, porque donde yo vivo, o sea, no se está refiriendo en el sitio donde está en la actualidad, sino el lugar de permanencia, de residencia de Él. Entonces, como Jesús residía en el cielo, por eso Él dijo, donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, la voluntad de nuestro Padre Celestial y que nosotros vivamos con Él para siempre. Entonces, vamos, hermanos, a confiar plenamente en el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, aunque estés pasando por tribulaciones, por situaciones adversas, confía siempre en el Señor, que el Señor te ayudará. Si tiene hambre, Él te salvará de la muerte. ¿Qué significa? Que aunque pase momentos de hambre, no te vas a morir. Te librará del poder de la muerte y del poder de la espada en la guerra. O sea, viene en guerra, pero Él te va a librar, Él te va a guardar. Y si el Señor permite que tú mueras en una guerra, en una situación, pues, ¿por qué turbarse? Hay que darle gracias al Señor, pues cuando la sangre de un justo se derrama, Dios la trae en bendición. Bendito sea nuestro Dios. Dios la trae en bendición. Entonces, del azote de la lengua serás encubierto. Hay cuantos detractores, cuantas personas que usan su lengua para mal, para destruir, para acabar. Y yo creo que nosotros debemos de aprender a darle reposo a nuestra lengua. Y cito lo que dijera una pastora, hermana y amiga. Cuando alguien quiso ponerle un plato de mí, le digo, ay, no, de esta mujer no me hable, no me hable. Te ruego que no me hable mal de ella, pues yo la conozco, la gloria sea para el Señor. Esa mujer no merece que se hable mal de ella, la gloria de mi Padre Celestial. No es que nosotros no fallamos, pero con cuánta batalla, cuánta lucha estamos, ¿verdad?, librando para mantener el testimonio, para guardarnos para Dios, para serle fiel al Señor. Es cuestión de usted proponerse, voy a serle fiel a Dios, no me voy a rendir jamás, voy a entregar mi vida en sacrificio a nuestro Dios. Entonces, usted tiene que tener cuidado de la lengua, de sacar a su lengua a pasear. Gente que le fascina dejar su lengua libre, le dan rienda suelta para que su lengua esté paseando, pasea en el cielo, pasea en la tierra y se mueven por todos los continentes, por todos los lugares, y eso sí es peligroso. Entonces, el Señor del azote de la lengua, nosotros seremos encubiertos. No temerás la destrucción cuando viniere. Digo esto, no porque no hablen de ti, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 5, ¿verdad? A partir del versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos,
porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y si de nuestro Señor Jesucristo hablaron, pues, ¿quiénes somos nosotros que no se pueda decir algo negativo? Entonces, J. Pelayo, ¿verdad?, de crítico, hablaba de las personas cuando se critica, gloria al nombre del Señor, porque hay críticas constructivas y críticas negativas. Entonces nosotros siempre debemos de hacer críticas constructivas y no negativas. No temerás de la destrucción cuando viniere, y de la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Así que cuando puedas seguir leyendo este capítulo 5 del patriarca Job, pues hazlo, y no solamente ese capítulo, sino la Biblia completa. Léela, medítala, aplícala en tu corazón y vive, porque ellas son vida eterna. Vamos a tener ahora una interpretación musical para la gloria de nuestro Dios, y nosotros con ella pues nos deleitamos.
Estoy necesitado por estar contigo en la intimidad. Vamos a continuar en esta hora y vamos a entregar a mi amado, pues para desarrollar un tema maravilloso que tiene para compartir con cada uno de nosotros. Muy buenas noches a todos. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como siempre aquí, Glorioso para Jesús. bendecirle por medio de la palabra del Señor. Es una manera muy especial de adorar a Dios, exponer su palabra. Se hace de diferentes maneras, se adora a Dios de diferentes maneras. Se adora a Dios con nuestro testimonio, ¿verdad, Venancia? Claro que sí. Con nuestro comportamiento, Eso es cierto. con nuestra fidelidad, con nuestra Amén. obediencia. Amén. Es correcto, Con una entrega total. es cierto. La palabra adoración no se circunscribe solo a cánticos, a música. Tiene que ver también con Una vida de entrega, una vida de sacrificio. sí, Cuando usted da para el Señor, Una vida de de la consagración. manera que sea, cuando uno da para el Señor tu ofrenda, primicia, diezmo, bendice a alguien, es una forma de uno adorar al Señor. eso es correcto. Bueno, vengo con un tema que no tiene mucho que ver con adoración, ¿verdad? Ujú. Es un tema que es un tema de tapete, que pues Gloria a Jesús. casi la mayoría de las personas están preocupadas por esta, porque es un mal, es un pecado. Vamos a hablar de un pecado, que es el adulterio. Vamos a hablar del adulterio, ¿verdad? Bueno, Es algo que está acabando. complejo, es algo, es como un síndrome, es una estrategia que ha utilizado el reino de las tinieblas para destruir los hogares, para destruir las vidas, destruir ministerios. Amén. Destruir familias. Exactamente. Y Gloria al nombre como de es Jesús. natural, tiene sus Santo Dios. consecuencias. Aleluya. Pero vamos a basarnos en un hecho, algo que ocurrió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. A mí me gustaría que usted leyera, Venancia. Evangelio de Juan, capítulo 8. 8. Nosotros estamos hoy como en un contraste, ¿verdad? Estamos lejos. De colores. Uno está en el Ceibo y el otro está en el Cibao. Usted Hoy estamos está, en contraste. Uno usted en el está Cibao y otro en color el... vino y yo estoy azul milenio. Bueno, Azul milenio. Gloria a Correcto, Jesús. correcto. Bueno, mis amados, vamos a tener esta porción de la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 1. un evangelio muy Universal especial y muy especial. Y muy especial. Ese es el evangelio de la República Dominicana. ¿Lo sabías? Juan 8. Juan 8:32. Sí. Gloria a Jesús. Leamos o escuchen lo que dice la poderosa palabra del Señor. En el versículo 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos, porque cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, al olivar, para orar. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo eso, ¿verdad? Oye, qué Tremendo. lección de amor. Tremendo, qué lección, qué lección. Qué lección de... Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Fíjese, Vete, pero no peques este más. es un tema un poco engorroso, porque hay una serie de corrientes filosóficas, doctrinales, podríamos decirlo así, porque hay filosofía de vida, hay filosofías doctrinales, etcétera, en cuanto al aspecto del adulterio. Pero nosotros tenemos que enfrentar este tema, y tenemos que esbozarlo, y tenemos que explicarlo, y tenemos que... porque la gente necesita de alguna manera una explicación, y considero que ya nosotros tenemos materia suficiente para nosotros dar una respuesta, porque tenemos ya una vivencia que no es cuestión de teoría. Tenemos ya una experiencia ministerial, una experiencia como seres de la sociedad, de la comunidad, en edad física, en todo el aspecto de la palabra. Trabajamos con el asunto de la consejería pastoral, consejería matrimonial. Hay un aspecto muy importante en cuanto al adulterio, y es que se ha querido igualar la fornicación con el adulterio. Se ha querido decir que es lo mismo. Nosotros sabemos claramente que las Sagradas Escrituras, lo que se refiere al Nuevo Testamento, fue escrito en el idioma griego. Y lo decimos siempre para que ustedes tengan una idea, que se pasó del griego al castellano, a nuestro idioma, se pasó, la traducción se pasó directamente del griego al castellano. Y tenemos que acudir a la lengua madre, o la lengua de origen, la lengua que originó esa escritura, ¿verdad? Y si vamos a ver, la palabra adulterio es el término moicheia, que tiene que ver con el acto, la alteración de algo. Adulterar es alterar el orden de algo, ¿verdad? Y en el caso del matrimonio, es alterar el orden legal. Solo adulteran las personas que están legalmente unidos. Cuando una persona tiene un contrato legal con otra persona, cuando tiene una experiencia extramatrimonial, ¿verdad?, esa persona adultera. Y la persona que cohabite con ella, con esa persona que es casada, también la Biblia menciona que es adúltero también. Puede ser que ese hombre casado viva con una virgen, con una muchacha soltera virgen que no se haya casado nunca, y ya esa muchacha es adúltera. Sin embargo, el aspecto de la fornicación está dilucidado en las Sagradas Escrituras, en el idioma griego, como porneia, de donde viene la palabra porno, ¿verdad?, que tanto la conocemos y tanto la usamos. Ya la palabra porneia tiene que ver con la relación
sexual de dos personas fuera de lo legal, ¿verdad? Una unión libre es una fornicación, es un estado de fornicación. Hay dos cosas que se parecen en la fornicación y el adulterio, y es nada más y nada menos que el acto. El acto es el mismo, la realización del acto es el mismo, pero el estado legal no es el mismo. Por eso, aunque es lo mismo, el acto sexual no es lo mismo la condición legal de cada uno. Es como si dijéramos que el verbo tomar se puede utilizar para todos los líquidos. Yo tomo agua, yo tomo vino, tomo licor, tomo inclusive veneno, y todo eso pertenece al verbo tomar. Pero el estado no es el mismo en el que incurrirá la persona. No es lo mismo que yo beba agua que beba licor. ¿Cuál es el efecto? El efecto es diferente. Entonces, la unión entre dos personas en el sexo es la misma tanto para la fornicación como para el adulterio, pero el estado, la consecuencia, la condición no es la misma. Por eso es que la palabra de Dios declara una cosa y declara la otra. El pasaje bíblico que acabamos de leer, capítulo 8 del Evangelio de Juan, tiene como título La mujer adúltera. Si nos vamos a un poco de historia bíblica, aquí se dilucida claramente cómo a la mujer se denigraba y el lugar que ocupaba la mujer en el tiempo pasado, en el tiempo bíblico. Porque nosotros sabemos que el Señor vino a establecer una nueva era, una nueva época, la dispensación, el trato de la gracia. Y cuando el Señor vino todavía estaba en vigencia la ley. La iglesia tuvo que sufrir cambios fuertes, drásticos, para pasar de la ley a la gracia. Muy fuertes. Esto costó la vida misma de la iglesia y de los creyentes en el Señor. Aquí la Biblia nos habla de que Jesús, después del capítulo 7, cada uno se fue a su casa. Es como concluye el capítulo 7, ya en el versículo 53, que cada uno se fue a su casa. Jesús tenía por costumbre frecuentar el monte de los olivos. Se llamaba así porque inclusive todavía quedan algunos 6 o 7 árboles de olivo que, según la condición que vemos, se ve que son antiquísimos, que se cree que tienen más de 2000 años. Ya solo que quede la cáscara, pero todavía dan aceitunas. Ese lugar queda un alto, y desde ese alto se contempla Jerusalén, se contemplan los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Frente a frente a ese muro, a ese monte de los olivos que queda al oriente de la ciudad de Jerusalén, queda frente a frente precisamente a la puerta de oro que el califa Omar selló, y que se cree que por ahí fue que hizo la entrada triunfal a lo que le llaman el Domingo de Ramos, el Señor nuestro, y que se cree que esa puerta se abrirá para la entrada triunfal del falso Mesías, del falso Cristo que ha de venir, del antimesías y antidios. Dice que por la mañana él volvió a su faena de predicación, volvió al templo, que era el área por donde él frecuentaba, y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
aquí podemos ver que la mujer que le traen al Señor es una mujer que tenía su esposo, es una mujer casada, que la encontraron viviendo sexualmente con un hombre que no era su esposo, por eso se llamaba adúltera, ¿verdad? Si hubiese sido una mujer prostituta, era una fornicaria, porque la mujer fornicaria tiene, la mujer ramera tiene las dos condiciones, fornicaria y adúltera, porque tanto vive con hombres solteros como con hombres casados. Sin embargo, aquí especifica claramente que esta mujer la encontraron en el acto mismo del adulterio, pero aquí hay una discriminación, porque se supone que si la encontraron en el acto mismo, la encontraron con alguien. Ellos debieron de haber traído al hombre que estaba cohabitando con ella. Pero ustedes saben cómo se manejaba el asunto de la mujer en aquel entonces. Desde lo que ocurrió en el huerto del Edén, la mujer estaba en una posición, en un sitial muy bajo, delante de Dios y delante de los hombres, por ella haber cometido el error de darle a Adán a comer de la fruta prohibida. Sin embargo, el Señor, al venir a la tierra, rompió esto. Y como dice la palabra del Señor, ya no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni hembra, sino que somos uno en el Señor. Pero todavía ese caso no se daba en este pasaje bíblico. Aquí vemos la mujer cargando con todo el peso de la ley, porque no trajeron al hombre, solo la trajeron a ella. Ok, porque si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, no trajeron al hombre. Bueno, ellos le explican, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como es natural, nosotros sabemos que los escribas y los fariseos, que formaban parte de los principales enseñadores de la Sagrada Escritura del pueblo, con diferentes aspectos doctrinales, unos creían en la resurrección, otros no, unos creían en ángeles, otros no, y etcétera, etcétera. Pero los dos se confabularon en esta ocasión para tentar al Señor. Y esa era su iniciativa, esa era su intención primordial, tentarle. Tratar de ver cómo encontraban un elemento de juicio para poder acusarle. Y traen a esta mujer, pero dice claramente que estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes o de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, ellos, al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos y del Señor. Fíjense bien que este versículo, el versículo 9, es un versículo usado por un grupo religioso, los Jesús solo, que se le llama en Estados Unidos Only Jesus. Este es uno de los versículos que toman como asidero para, también como el versículo de la transfiguración, donde desaparecieron Elías y Moisés y quedó Jesús solo. Esos versículos son los que ellos toman como asidero para su religión. Este capítulo 8 está cargado de enseñanza y de doctrina. Dice que el Señor volvió y se enderezó, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este cuadro nos da a entender claramente que ellos no pudieron, en esta ocasión no pudieron, y casi en ninguna de las ocasiones pudieron cumplir con su propósito de acusarle, porque ellos estaban interesados en saber si él iba a violar la ley, pero lo que ellos no sabían era que estaban hablando con la ley, porque la ley es el verbo. La ley que dio el Padre en Sinaí, lo que él dio fue el verbo escrito. En otro tiempo él daba el verbo hablado, ahora lo dio escrito. Y luego dijo que lo escribiría en los corazones de los hijos de su pueblo y de los que creyeren. Por eso Pablo dice que los gentiles son ley para sí mismos, porque ya el Señor ha escrito sus leyes en nuestros corazones, no específicamente 10 mandamientos, sino su continua voluntad, lo que Él quiere a diario de nosotros, lo que quiere a cada minuto, a cada segundo, lo que quiere permanentemente, lo que Él anhela de nosotros, el designio de su voluntad divina. Él lo va revelando por el Espíritu continuamente. Entonces, aquí además vemos algo muy importante, que se ve claramente que ellos querían aplicar la ley y ellos no estaban viviendo la ley, ellos estaban violando la ley. No se sabe cuántos de ellos eran como el hombre que se había echado con la mujer, que la encontraron en el acto mismo. No se sabe cuántos de ellos habían pasado por esa experiencia del adulterio y solo traían, se acabó el relajo de estar trayendo solo a la mujer. Desde ese momento ya no volvieron a tentarle en relación a eso, a menos que en Mateo capítulo 19 entonces ya le hablan abiertamente de el divorcio, y ya ahí entonces el Señor tiene que darle una enseñanza diferente que tiene que ver con este mismo aspecto quizás, o algo parecido. Hay una situación muy engorrosa que se está viviendo actualmente en el Evangelio. Si en realidad a una persona, a un hombre o a una mujer, porque ya se rompió esa tradición, se rompió esa mentalidad que había, que a la mujer era la que incriminaban, a la mujer era la que apedreaban, no andaban apedreando hombres. Ok, pero ya el Señor rompió eso, ya eso está roto. En el Nuevo Testamento aquí el que la hace la va a pagar, sea hombre o sea mujer. Y la Biblia especifica claro que hay un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y cualesquiera de los dos que se desliguen después del contrato matrimonial son adúlteros. Cualquiera de los dos. Ya esto no es un asunto de que la mala mujer, no. Así como la mujer tiene igualdad de derechos, también es coheredera con nosotros y con Jesús, así también tiene sus derechos. Porque la mujer recobró en la gracia su derecho, su virginidad. ¿Amén? Eso que ella perdió, lo que la mujer perdió con el primer Adán, lo consiguió con el segundo Adán. Lo que la humanidad perdió con el primer Adán, lo recobró con el segundo Adán, que es Cristo, como lo dice la Biblia. Entonces, fíjese, hay una situación que hay que analizarla bien, porque todavía en nuestro tiempo y en nuestro país existe el machismo y la incriminación de la mujer. Podríamos decir que un 75 o un 80% o más por ciento de nuestras mujeres tienen sus esposos que no son cristianos. Escuche bien lo que le estoy diciendo, que lo que le vamos a decir ahora tiene mucho, es muy categórico. Si en realidad
se pudiese dar carta de divorcio por adulterio, la iglesia se quedaría vacía de matrimonio. No hubiera matrimonio porque más de un 95% de los hombres que no son creyentes son adúlteros o tienen algún tipo de relación con otra mujer que no es su esposa. Así. Y eso se lo podemos probar. Si se demuestra, usted quiere que se arme un caos religioso, un caos en el pueblo de Dios y un caos, una hecatombe moral, que alguien enseñe que por adulterio se puede dar divorcio. Bueno, por todas las mujeres creyentes, Venancia, se pudieran divorciar. Porque el mismo derecho que tiene el hombre, lo tiene la mujer, y el mismo derecho que tiene la mujer, lo tiene el hombre. En la gracia. El hombre no puede hacer lo que le dé la gana. Yo no sé si en la ley se le permitía, pero aquí en la gracia no se le permite. Aquí la unión, aquí toma relevancia la unión matrimonial. Cualquiera de los dos que se desligue el uno del otro y se vuelve a casar es adúltero, y la que se casa con el divorciado es adúltero también. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, hay otra cosa muy importante, que tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de reclamar esa fidelidad. Nada más no es el hombre que tiene derecho, porque el hombre se cansa de pecar y hacer todo lo que le dé la gana en calle, porque hay una cultura que dice que la calle es del hombre. ¿Quién ha dicho? ¿Dónde está escrito que la calle es del hombre? La calle es del hombre. No, eso no es verdad. Eso es una filosofía impía del mundo. Eso no debe llegar a la iglesia, que la calle es del hombre. El hogar es del hombre. La iglesia es del hombre. Dios tiene que ser del hombre, pero la calle no puede ser del hombre. Ni tampoco hay hijos de la calle, como ya se ha demostrado que no hay hijos de la calle. Hay hijos de una pasión desordenada, pero no hay hijos de la calle. Inclusive ya se le ha otorgado un derecho a los hijos que se tienen fuera del matrimonio. Tienen un cierto derecho. Sí, señor. Así Bien, es. entonces, ¿cómo lo ves, Venancia? Si este machismo que prima todavía y que le da autoridad al hombre a hacer todo lo que le dé la gana, está pisoteando la palabra de Dios. Ya el machismo desapareció, como desde que llegó el evangelio desapareció el esclavismo. ¿Sabía, Venancia, que el evangelio fue lo que le dio punto final a la esclavitud? Así es. Fue el evangelio. Pero si el evangelio no se hubiese propagado como se ha propagado, ¿todavía hubieran esclavos? Todavía el esclavismo estuviese, el feudalismo. Pero el evangelio vino arrasando, acabando con todo, y todavía quedan muchas cosas que son parte de la cultura de los pueblos, pero el evangelio ha abierto el entendimiento, y como dice la Biblia, que en los últimos tiempos la tierra sería llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Así ha venido la palabra de Dios, así ha venido el evangelio, a traer luz para nuestros tiempos. De manera que no hay una razón. El adulterio no es una razón para el divorcio. Ahora, la fornicación sí es una razón bíblica, como lo dice Mateo 19, versículo 9, versículo 7, versículo 9, ¿verdad? Que el Señor, cuando ellos volvieron de nuevo a montarle una velocidad fuerte al Señor, porque nuestro Moisés nos mandó a darle carta de divorcio a la mujer. Mateo 19. Sí, Mateo 19. ¿Usted puede leer algo de ahí? Vamos a ver, léale algo ahí a Mateo 19. Bueno, Mateo 19 Es fuerte. es fuerte. Sí, y específico. Dice la palabra 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: De nuevo tentándole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra? Descarta el matrimonio Entre sexos iguales. entre sexos iguales, declarado. Varón
y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, a papá y a mamá. Correcto. Acá hay un padre y hay una madre. Para evitar algunos problemas, que no se metan los papás en los problemas de los hijos. A ver, no hay que, para poder tener hijos, hay que tener un papá y una mamá. Claro, sí. Si no hay un papá y una mamá, No se da, no se hay da, hijo, no se no da, se procrea. no se da la procreación. Entonces, dejará papito y mamita Seguro. y se unirá a su mujer, cohabitarán y los dos serán una sola carne. Para un nuevo clan familiar. Y los dos serán una sola carne, dijo el Señor. Así que... Y eso de una sola carne, eso de una sola carne, ¿no te da la idea de indivisibilidad? Amén. Cuando dos cosas se funden. Es como si el matrimonio fundiera a un hombre y a una mujer. Serán una sola Es como carne. la leche y el café cuando se juntan, que ya no se le puede sacar No, la leche al café ni el café a la leche. no. Ponle un café con leche. Ya, La leche es solo leche y el café es solo café. Pero cuando se unen, Ya. el café con leche. ya. Indivisible. Serán una sola carne. Una sola carne. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sí, sigan leyendo, por favor. Entonces, así que ya no son ya, así que ya No son dos. sino Sino, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor no le Qué dio duro. ninguna salida. Porque si el Señor le hubiese dado una salida viable, Gloria a ellos dijeron, ay, qué bueno, ya sabemos. No. Si esta es la condición del hombre con la mujer, si es indivisible el matrimonio, pues lo mejor fuera no casarse. Hoy cuando vengan los problemas, Señor, bueno. Y el Señor le dijo, yo le voy a decir una cosita a ustedes, eso nada más a quien le he dado. Eso de mantener un matrimonio, de perseverar un matrimonio, eso a quien le he dado. Eso es como un don, eso es como un llamado. ¿Y por qué Satanás odia tanto la unión de un hombre y una Porque mujer? la unión de un una hombre- unión lícita. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Una unión lícita, no una unión ilícita. No. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Porque la idea de Dios es una idea de crear una generación para el reino de los cielos. Esa fue la idea. Amén. Ahora bien, siga leyendo. Bueno, ya lo que queda de No, ahí qué fuerte. No. Entonces le digo. Si esta es la condición del hombre con la mujer. Vamos a leer. Si esta- Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, Todo el mundo no aguanta eso. sino aquellos a quienes es dado. Eso es como un privilegio. Está fuerte. O sea, el cohabitar dos personas en una casa, compartir, Es como un don de Dios. ser una sola carne, porque cuando la Biblia dice en Génesis, ¿verdad? Por tanto, 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y fue dicho cuando El matrimonio fue dicho cuando todavía no habían padre ni madre. no, ni padre ni madre. Para el futuro. Fue Claro. dicho para ahora. Y no había mujeres, ni No, había, no había más nadie. hombres. Sí. Entonces, vemos que el matrimonio debe ser monógamo. Un hombre para una mujer. Entonces, Y una mujer ¿tú sabes para lo- un hombre. pero hay gente que quiere llevar la Biblia a su antojo, Que la Biblia se acomode a que la ellos. Biblia se acomode a ellos. Y dicen, pero Abraham tuvo más de una esposa, pero David tuvo más de una esposa. Y Salomón ni se diga. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado la ignorancia de aquellos tiempos, Hechos 17:30. demanda ahora a los hombres en todo lugar que se se arrepientan. arrepientan. Porque la condición de ellos fue una condición de ignorancia. Vamos a ver, siga leyendo.
Porque dice el Señor bien claro que Pero ahora- que al principio no fue así. Pero ahora sí es duro lo que viene ahora, sí es duro. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son ellos, eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, Que lo que lo reciba. reciba. Entonces, ¿qué era un eunuco? Una persona que se tenía, No, que carecía, que carecía de sensibilidad sensibilidad. sexual. No, era asexual. Ni hombre ni mujer, una persona Pues neutra. ni le da frío ni le daba calor. Y esas personas la utilizaban los reyes para cuidar A las doncellas, a las del doncellas, porque palacio. sabían que ahí no iba a haber problema. Porque esa gente estaba muerto sexualmente. No tenían sentimiento sexual. Ahora, ahí dice el Señor que hay Hay tres personas que tipos. nacen en esa condición. Hay tres tipos de eunucos. Tres tipos de eunuco. El que nace así, ¿verdad? Desde el vientre de su Desde el madre, vientre de su madre. Y hay un eunuco que son hechos por causa de los hombres. que es por castración. Amén. Nosotros sabemos que teníamos aquí un gobernante que castraba a los hombres, Rafael Leonidas Trujillo Molina, castraba a los hombres. Y también en el pasado, si se compraba un esclavo y y quería El amo. castrarlo, lo castraba, lo hacía eunuco, para que no tuviera problema de un día procrear, y lo castraban. Esos son eunucos que lo hacían los hombres eunucos. Ahora el tercer eunuco El que se hace eunuco por causa del reino de los cielos. es alguien que por el reino de los cielos, él se somete. Gloria a Jesús. Se somete, oye, él prefiere no seguir cohabitando con mujeres para salvarse. Es ese tipo de hombre o también ese tipo de mujer que tiene un problema matrimonial en el que tiene que separarse. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Su esposo se fue al mundo, vive con todas las mujeres del mundo y ella dice, yo no voy a que ese hombre me vaya a mí a enfermar. Yo no puedo seguir viviendo con él. Yo mejor me separo de él. Pero la Biblia dice que si se separa, Ya no se casa. en tal caso, que se quede sin casar. O sea, le da una posibilidad Sí, de libertad. sí, o sea, también está el otro caso de un marido Gloria a Jesús. que maltrata a su esposa o una esposa que amenaza con la integridad física de ese hombre o de esa mujer. Y ella dice, yo me voy a separar de este hombre, pero esa persona tiene que estar claro y saber que no se puede volver a casar, porque lo dice la palabra del Señor. Porque el matrimonio es indivisible. Entonces ahí, esa persona, si se quiere salvar, tiene que hacerse eunuco para el reino de Dios. Es una verdad fuerte, porque alguien diría, bueno, pastor, ¿usted por qué no está metido dentro de ese zapato? Ahora yo le voy a decir una cosa. El Señor dijo que todo el mundo no era capaz de recibir esto. El que es capaz de recibirlo. El que es capaz de que lo recibirlo, reciba. Y el que no, lo lo reciba, y el que no lo reciba. Tranquilo. Pero esa es la perfecta voluntad de Dios. Y cualquiera que se sale a otra hermenéutica, a otra interpretación colateral que esté en contra de lo que ya Dios estableció, tiene muchos problemas. Porque el que ama al Señor debe guardar su palabra. Haciendo un análisis sobre las personas más ricas, que tienen más estabilidad en el mundo, una de las cosas que se observa es que son maridos de una sola mujer, una sola esposa. Las empresas estadounidenses de los países desarrollados, cuando van a venderle acciones a una persona, lo primero que toman en cuenta es su estabilidad matrimonial. Si una persona no tiene estabilidad matrimonial, posiblemente Fracasa en todo. no le vendan acciones. Ahora sí, ya la persona es dueño de la compañía y tiene una vida proclive, una vida corrupta, ya es otra cosa, pero eso forma parte del protocolo Amén, así es. de los accionistas de esas empresas. Bueno, para que nuestra sociedad tenga un mejor futuro, debemos de luchar en contra del divorcio. En contra del divorcio, para que los hijos que se están formando puedan tener un hogar, un asidero Correcto. donde estar.
y ver un ejemplo en sus padres. Pues hay muchos hijos que ven el ejemplo de sus padres. Imagínate, dicen, ¿para qué yo me voy a casar? Hay esposas que sus esposos son viciosos, que se han degenerado, se han tirado a la calle, esposos que sus esposas se han degenerado, se han tirado a la calle. Ellos proclaman un divorcio legal para fines de que no malbarate y que lo que él produzca después de la separación para acá, eso es otra cosa. Un divorcio solo en el aspecto legal. Pero si lo hacen, saben que no se pueden volver a casar aunque estén divorciados. Amén. Y entonces el Bendito apóstol Dios. Pablo la solución que le da es, o reconcíliese otra vez. Perdónense. Perdónense, que ahí sí hay tela por donde cortar. Porque uno de los problemas más grandes que hay ahora mismo es que no se quiere perdonar. Y el Señor, uno de los apóstoles, abordó al Señor y le dijo, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi prójimo que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y él le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aún siempre. Juan de los Palotes, que yo no sé quién es. Aún siempre. Debo perdonarlo siempre. Entonces, a un pedazo de mi cuerpo, si una persona no perdona a su esposa, no se ama a sí mismo. No puede amar al prójimo como a sí mismo, porque no se ama a sí mismo. Porque la Biblia No dice, ama a Dios tampoco. no, ¿cómo? Porque si no se puede amar a sí mismo, no ama a su cuerpo, porque la mujer es parte de su cuerpo. Y yo te voy a decir una cosa, un corazón no se puede partir en dos, porque se muere. El matrimonio, desde que se rompió, ya el hombre no es un hombre, medio hombre, ya la mujer no es una mujer, es media mujer, porque la otra mitad se la llevó ella, y la otra mitad se la llevó él. Dejémoslo ahí. ¿Eso es más corto o más largo? Bueno, el pastor tiene abundantes palabras, ¿verdad? Porque esto es un tema que a nosotros nos gusta un tema de tratar. tapete. De tapete, lo que estamos mirando hoy en día, porque hay tanta degeneración en los hogares, tanta destrucción, ¿verdad? Tanta delincuencia. Busque la base en los hogares. Cuando esos niños no tienen padres responsables, se dan a la delincuencia. Imagínense cómo que será de nuestra sociedad. Vamos a orar para que haya estabilidad en los hogares. Cuando usted se vaya a casar, analice bien, no se case por conveniencia. Usted tiene que tratar de buscar a una persona para hacerla feliz. No sea egoísta en el matrimonio. Porque hay gente que dice, quiero una mujer que me lave, que me planche, que me cocine, que me atienda. Una esclava. Una esclava. Bueno, No. Vamos a dejarlo ahí porque también yo tengo un poquito de abundancia. Se ve que Y usted como que quería retomar. retomar. Se me ha pegado lo suyo. No, pues tenemos ya 40 años juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar elevando una oración al Dios Todopoderoso por la familia, por los hogares. Si dos de por los ustedes se hijos. ponen de acuerdo para pedir algo, Gloria al Señor. yo lo haré, porque yo voy al Padre para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre les sea dado. Padre, estamos unidos Gracias aquí te damos, Señor Jesús. como una sola carne, Santo como un solo es el hombre. Señor, aleluya. Estamos aquí Gloria a tu nombre, con la idea Nazareno, gracias. de que tú, Gracias te damos, Dios eterno. los hogares que están gracias. destruidos, Gracias, Dios, Maestro. los levantes. Oh, gloria al nombre. Los Jesús. hogares que están Restaura, pasando Señor, por restaura situaciones la familia. difíciles sean Restaura restaurados, la familia, Dios. Aleluya. Restaura el hogar, restaura la familia. Bendito sea el nombre. Levanta de Jesús. los matrimonios Alabanza. caídos, Señor, por Oh, favor. gloria al nombre del Oh, Señor. cuántos hogares destruidos, Ayúdanos Señor, a por perdonar, favor. mi Dios. Ayúdanos a amar, Dios, a no ser rencoroso, Maestro. Que haya un espíritu de Santo perdón Dios, aleluya. que esté ocupando nuestra Gloria a mente y Dios. nuestro corazón para que cuando nuestro Quebranta, cónyuge Señor, todo cometa algún egoísmo, problema podamos quebranta todo perdonarle orgullo, de Dios. sincero corazón, Santo sin es el nunca Señor volver Dios. a hablarle más de ese tema, sino que el cónyuge sienta que ha sido perdonado de verdad, Gloria Dios del Jesús. cielo. Gracias, Señor. También te pedimos por aquellas Gloria personas a que Dios. están solteras, que se van a casar. Gloria a Dios. Dirígele, guíales, Gloria a Dios. para que Alabanza. entiendan lo delicado que es este Gracias, asunto del Señor. matrimonio y no vayan a incurrir en errores que después puedan costarle la vida eterna. Señor, Gracias. salva las almas, Dios. Gracias, mi Señor. Que en esta noche se deciden recibir a Jesucristo Muchas gracias, como Señor Padre. y Salvador. Perdona sus pecados. Inscribe su nombre en Padre. el libro de la vida, mi Dios. Bendice, Señor, nuestra nación. Te Bendice pedimos nuestro por la pueblo paz de de Israel. Jerusalén, mi Sí, Dios. Señor. Padre, muchas gracias. Bendice las naciones, Dios. Nuestras Aleluya. autoridades sensibilízalas, Dios, Sí, para por que favor. puedan venir al conocimiento, a la verdad y servirte, Rey Por favor, eterno. Señor. Bendice el cuerpo ministerial, Jehová del cielo. Sí, Padre. Oh, gloria al nombre Oh, del aleluya. Señor. Pedimos, Señor, la cobertura especial por Sí, nuestro Padre país. amado.
En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amados hermanos y amigos, ya tenemos que despedirnos de este lugar. Hemos llegado a la parte final. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa, Momento de Adoración. Estaremos con ustedes en otra próximo programa. Su hermana Elsa Mejía, junto a mi esposo. Su hermano y amigo, el pastor Pablo Mejía de Gracia. Le decimos Shalom. La paz del Señor sea con ustedes. Asombroso, incomparable. Eres increíble.